Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de inspiración y grandes momentos. Hoy nos sumergimos de nuevo en el fascinante y a menudo enigmático mundo del espectáculo turco, un universo que, como bien saben, tiene la asombrosa capacidad de capturar la imaginación de millones de personas en todo el globo. Y es que ¿quién no recuerda esa pareja que, con una química arrolladora y una conexión que parecía surgir de las páginas de un cuento de hadas, nos conquistó a todos? Hablo por supuesto de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, dos nombres que resonaron con fuerza, no solo en las pantallas, sino también en los corazones de innumerables fans. La pregunta que ha estado en boca de muchos, que ha alimentado incontables titulares y ha desatado un torbellino de especulaciones y debates, es la que hoy vamos a abordar con detenimiento porque Mehmet Özdemir se encuentra, aparentemente, sola. Hoy nos proponemos desgranar esta cuestión, intentando arrojar luz sobre una situación que, como sucede con tantas facetas de la vida de las celebridades, es considerablemente más compleja de lo que a simple vista podría parecer. Y antes de que nos adentremos en los detalles más jugosos y analicemos a fondo el contexto, les hago una invitación sincera y de todo corazón: si aún no forman parte de nuestra comunidad, les animo a que pulsen el botón de suscribirse, que encontrarán justo aquí abajo. De esta manera, se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras interesantes charlas y profundas reflexiones. Ahora sí, pongámonos cómodos, porque vamos a centrar nuestra atención en Can Yaman y sobre todo, en sus recientes declaraciones. Declaraciones que, para sorpresa de muchos, han dirigido el foco de atención directamente hacia la vida amorosa, o más bien, la aparente falta de ella, de su colega y expareja, Mehmet Özdemir. Ustedes conocen a Can Yaman, es un torbellino de carisma, un actor con una energía contagiosa que ha logrado cautivar a audiencias no solo en su natal Turquía, sino también a nivel internacional. Sus opiniones, sus acciones, sus apariciones públicas, siempre generan un revuelo considerable. Y recientemente, en una de sus apariciones en público, se le planteó una pregunta directa acerca de Mehmet Özdemir. Su respuesta fue, bueno, digamos que fue sumamente directa y al mismo tiempo, abrió una caja de Pandora repleta de especulaciones. En esencia, Can Yaman sugirió que la razón fundamental por la cual Mehmet Özdemir podría estar soltera, o al menos atravesando un periodo de soltería pública, se debe, en gran medida, a su propia y férrea dedicación a su carrera y a las inmensas exigencias de ser una figura pública en el ojo del huracán mediático. Si bien es cierto que no es la primera vez que un actor o una actriz de renombre habla abiertamente sobre los sacrificios significativos que la fama impone inevitablemente en la vida personal, el hecho de que estas palabras provinieran de Can, y específicamente dirigidas hacia Mehmet, les otorga un peso particular y una resonancia especial, ¿no creen? Él expresó algo así como que cuando uno está tan inmerso y absorto en su trabajo, cuando se persiguen los sueños con una pasión desbordante, a veces simplemente no queda espacio o tiempo físico y mental para cultivar una relación sentimental de la manera profunda y significativa que uno desearía o que merece. Y siendo completamente honestos, esta afirmación tiene un grado de verdad innegable y una lógica aplastante. Detengámonos un momento a reflexionar sobre esto. Mehmet Özdemir no es una actriz cualquiera, eso está claro. Ha experimentado un ascenso meteórico en su carrera, protagonizando producciones que la han catapultado a la cima de la popularidad y el reconocimiento. Su agenda diaria, sin lugar a dudas, debe ser un verdadero caos organizado, rodajes que se extienden por innumerables horas, viajes constantes, eventos sociales y profesionales, compromisos de prensa que no cesan, es, en definitiva, una maratón continua e ininterrumpida. A todo esto debemos sumar un factor crucial que, seamos realistas, impacta enormemente en la vida de cualquier figura pública tan admirada y seguida como ella: cada paso que da, cada relación incipiente que intenta construir, está bajo un microscopio implacable. Cada salida con un amigo, cada comentario publicado en las redes sociales, cada interacción, por mínima que sea, es analizada, diseccionada e interpretada, a veces, de forma completamente injusta y desproporcionada. Por lo tanto, cuando Can Yaman hace esta afirmación, no está simplemente expresando una verdad universal sobre la vida de las celebridades, aunque también lo está haciendo. Podría estar, de hecho, validando la propia lucha interna de Mehmet. Quizás él, habiendo transitado por experiencias similares y comprendiendo la magnitud de la presión mediática, entiende a la perfección la dificultad inherente a equilibrar una carrera de alto perfil con una vida privada satisfactoria y estable.
Es muy fácil para el público en general emitir juicios y dejarse llevar por las especulaciones, pero solo aquellos que viven esa realidad desde dentro, que la experimentan en carne propia, saben lo intrincado y desafiante que puede llegar a ser. Imaginen por un instante tener que planificar una cita a ciegas, o simplemente una cena tranquila y relajada con alguien nuevo, sabiendo que hay paparazzi apostados en la esquina, o que un simple rumor malintencionado puede arruinarlo todo antes incluso de que algo tenga la oportunidad de florecer. Pero Can Yaman no se detuvo ahí. En sus declaraciones, también hizo hincapié en la notable inteligencia y el talento indiscutible de Demet Özdemir. Sugirió, de manera sutil pero clara, que ella es una mujer con metas muy claras y ambiciosas, una mujer que no se conformaría con cualquier cosa, ni se resignaría a tener una relación que no estuviera a la altura de sus propias expectativas y su valía. En mi opinión personal, esto constituye un cumplido encubierto, una forma elegante de destacar sus cualidades. No está sugiriendo que Demet esté soltera porque no pueda encontrar a nadie, sino más bien, que está esperando, o quizás buscando activamente, algo que realmente valga la pena, algo que esté a la altura de sus propias ambiciones, de sus sueños y de su inmenso valor como persona y profesional. Y en un mundo donde lamentablemente a menudo se ejerce presión sobre las mujeres para que prioricen las relaciones románticas por encima de sus carreras, esta perspectiva resulta refrescante y, diría yo, necesaria, ¿no creen? Recordemos por un momento la época en la que Can y Demet estuvieron juntos. Su relación, aunque relativamente corta, fue intensamente pública y objeto de una observación constante y minuciosa por parte de los medios y los fans. La química que compartían en la pantalla durante la exitosa serie Erkencikus trascendió la ficción, y los seguidores de la serie los adoraron como pareja en la vida real. Sin embargo, como bien sabemos, las relaciones sentimentales en el mundo del espectáculo son notoriamente difíciles de mantener, especialmente cuando la fama, la exposición mediática y las presiones externas alcanzan niveles tan elevados. Quizás la propia intensidad de la atención que su relación generó fue un factor contribuyente a su eventual desenlace. O tal vez, como sugiere Can, las trayectorias de sus respectivas carreras simplemente avanzaron en direcciones tan distintas y exigentes que hicieron que la relación fuera insostenible en aquel momento específico. Lo que resulta particularmente interesante es la forma en que Can Yaman eligió abordar la pregunta. No cayó en la trampa de criticar a Demet ni de presentarla como alguien que tiene dificultades para mantener una relación. Al contrario, la pintó como una profesional increíblemente dedicada y una mujer con estándares elevados y justificados. Esto podría ser interpretado como una estrategia deliberada para desviar la atención de cualquier posible drama o negatividad, o podría ser simplemente su forma honesta y sincera de ver la situación. En cualquier caso, sus palabras ofrecen una perspectiva mucho más matizada y profunda que las simples y a menudo superficiales especulaciones de no encuentra pareja. Además, la propia vida de Demet Özdemir es un testimonio vivo de su arduo trabajo, su perseverancia y su talento innato. Ha sido galardonada con prestigiosos premios, ha ocupado portadas de revistas de renombre y ha protagonizado campañas publicitarias de gran envergadura que han consolidado su estatus como una de las actrices más importantes de su generación. Está construyendo un legado sólido y duradero, y eso, sin duda alguna, requiere un enfoque total, una concentración absoluta y una dedicación inquebrantable. Es fácil para quienes no vivimos esa intensidad en primera persona admirar la vida glamurosa y aparentemente idílica de las celebridades, pero lo que a menudo no vemos es que detrás de cada éxito rotundo, de cada logro significativo, hay horas interminables de esfuerzo concentrado, de sacrificio personal y, con mucha frecuencia, de un aislamiento selectivo y necesario. Si Demet se encuentra en una etapa de su vida en la que prefiere concentrarse plenamente en su crecimiento profesional y en alcanzar nuevas metas, ¿quiénes somos nosotros para juzgar esa decisión? La soledad aparente de una celebridad, especialmente de una figura tan exitosa y admirada como Demet Özdemir, rara vez se traduce en una ausencia total de interés romántico. Con mucha frecuencia, es el resultado de una elección consciente, una decisión meditada de priorizar otros aspectos de su vida en un momento determinado, o una consecuencia directa de las circunstancias excepcionales que hacen que mantener una relación estable y saludable sea un desafío monumental. Puede ser perfectamente posible que ella tenga personas en su vida, individuos que ocupan un lugar especial, pero que con gran sabiduría y prudencia mantiene alejados del ojo público. Lo hace por razones de privacidad, para proteger la intimidad de esas conexiones y permitir que florezcan sin la presión constante del escrutinio externo.
O como muy bien apunta Khan, su enfoque principal está puesto en su carrera, y cualquier relación que llegue, tendrá que ser algo que complemente y enriquezca su vida y sus ambiciones, no que compita con ellas o las obstaculice. Y esto precisamente nos lleva a una reflexión más profunda sobre el concepto mismo de estar sola. En la era digital y de las redes sociales, donde todo parece estar expuesto y exhibido, tendemos a asociar la soltería con una especie de vacío, una carencia que debe ser llenada de inmediato. Pero para muchas personas, especialmente para profesionales ambiciosas y realizadas, la soltería puede ser, y a menudo es, un periodo increíblemente valioso de autodescubrimiento, de crecimiento personal intensificado, de enfoque absoluto en objetivos importantes y de consolidación de la identidad individual. Y si esa es la etapa en la que se encuentra Demet Özdemir, y si Can Yaman, a través de sus palabras, reconoce y valida esta realidad, entonces quizás deberíamos replantearnos la forma en que vemos esta situación. Tal vez deberíamos dejar de percibirlo como una deficiencia y empezar a considerarlo como una fase de empoderamiento, de autodeterminación y de fortalecimiento personal. Es fundamental recordar, y este es un punto crucial, que las relaciones humanas son intrínsecamente complejas. Y la vida bajo los reflectores, la vida de las celebridades, añade capas de dificultad y desafíos que la mayoría de nosotros nunca experimentamos en nuestro día a día. Can Yaman, al hablar sobre este tema, nos ofrece una ventana invaluable a esa realidad. Nos recuerda de una manera muy elocuente que detrás de las cámaras, detrás de los flashes deslumbrantes y los aplausos ensordecedores, hay personas reales, seres humanos con vidas complejas, con sueños apasionantes, con ambiciones desmedidas y sí, también con sus propias y muy personales decisiones sobre el amor, las relaciones y las prioridades en la vida. Su comentario, más que una revelación sensacionalista o un intento de generar controversia, parece ser un reconocimiento sincero y profundo de la dura realidad de la fama y de las elecciones difíciles que a veces impone. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué Demet Özdemir se encuentra, aparentemente, sola? Según las recientes declaraciones de Can Yaman y tras un análisis detenido de las circunstancias que rodean su vida y su carrera, la respuesta más plausible y coherente parece ser que está profundamente enfocada en su profesión, una carrera que exige su máxima atención, su dedicación completa y su energía al 100%. Y quizás, solo quizás, está esperando pacientemente a la persona adecuada y al momento oportuno, algo que verdaderamente esté a la altura de la mujer increíble y la profesional excepcional que es. Y en eso, no hay absolutamente nada de malo. Al contrario, es admirable y digno de respeto. Espero de corazón que esta charla les haya parecido tan interesante y reveladora como a mí. A veces las respuestas a las preguntas más intrigantes y que más nos han generado curiosidad no son tan escandalosas o explosivas como podríamos esperar, sino que, más bien, constituyen una validación de la complejidad inherente a la vida, y especialmente, a la vida que transcurre bajo el implacable escrutinio público. Can Yaman nos ha proporcionado una perspectiva valiosa, y creo firmemente que es una perspectiva que merece ser considerada seriamente y reflexionada. Y así, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado las recientes y significativas declaraciones de Can Yaman sobre la vida amorosa de Demet Özdemir y hemos dedicado tiempo a reflexionar sobre las realidades a menudo poco conocidas de la fama y la importancia de las prioridades profesionales. Recuerden siempre que la vida de las celebridades es, en la gran mayoría de los casos, mucho más compleja y multifacética de lo que puede parecer desde fuera, desde nuestra perspectiva de espectadores. Me encantaría, sinceramente, saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la dedicación a una carrera exitosa puede ser un obstáculo insalvable para encontrar el amor? ¿O consideran que es posible, con esfuerzo y determinación, equilibrar ambas facetas de la vida? Por favor, no duden en compartir sus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus aportaciones y entablar debates constructivos con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante y les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Ese gesto nos ayuda enormemente a crecer y a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, hagan clic en el botón de suscribirse, ahora mismo y muy importante, activen la campanita para que se les notifique. Y que cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en esta interesante conversación. Nos vemos muy pronto en nuestro próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando de sus días.